Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en una nueva entrega de La Voz de los Vecinos, hoy con un vecino de San Isidro, Carlos Castellano, que además de ser vecino, bueno, afecta para bien o para mal con la actividad que desarrolla a la calidad de vida de los vecinos. ¿Por qué? Porque Carlos Castellano es actualmente el presidente del Consejo Deliberante de San Isidro y tiene una larga trayectoria, local. Carlos, la idea es que los vecinos se expresen desde donde sea, desde la cultura, desde la política, como en este caso, desde sus actividades, que nos conozcamos mejor y que, bueno, opinemos libremente acerca de cómo vivimos nuestro San Isidro. Vos como vecino de San Isidro, ¿cuánto hace que vivís en San Isidro? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo viste y cómo lo ves? Bueno, antes que nada, gracias José Luis por darnos la oportunidad de estar acá en este programa. Y bueno, yo soy nacido y criado en San Isidro. En realidad nací circunstancialmente en Buenos Aires, en el Hospital Ferroviario. Soy bien porteño, porque mi papá era un trabajador ferroviario, ferroportuario en realidad. Así que bueno, la obra social cubría las cuestiones de salud acá y nací acá. Pero ya vivíamos en San Isidro en ese momento, en Villa Adelina, en lo que se conoce como el barrio Barca de Villa Adelina. A los 2 años nos mudamos con toda la familia a la calle Beco, al 800, que es donde Intendente Beco. Intendente Beco, donde todavía vive mi mamá, y que es la Calabria, ¿no? Y ahí, digamos, me crié en la Calabria, pasé toda mi infancia, mi adolescencia y gran parte de mi juventud. Estudié todo en San Isidro, estudié en la escuela 2, que está en la calle Don Bosco al 200, frente a la Plaza Castilla. Jugábamos en las veredas de la Calabria, porque en ese momento no había tanto tráfico, con lo cual uno podía aprovechar, ¿no? Y la zona de quintas eso, sí, ¿no? quintas, casas bajas, mucho italiano, por eso se conoce como la Calabria. El Club Acasuso, que era el club del barrio, junto con la Sociedad de Fomento Andrés Rolón y el Club Aedo, que eran las 3 instituciones de mayor actividad social. Un colegio de puertas abiertas, un colegio parroquial que es un emblema en ese barrio, que es el Colegio Santa Isabel, donde se hacía la Semana de la Juventud, donde los curas abrían los sábados y los domingos las canchitas de fútbol que estaban en el colegio, para que no solamente los chicos que iban al colegio, sino todos los demás chicos y chicas del barrio podamos participar de kermeses, podamos participar de actividades recreativas o deportivas. La verdad, muy lindo, ¿no? Una escuela pública que en ese momento tenía un prestigio que lamentablemente hoy perdió, al menos en lo que es la provincia de Buenos Aires. Hice mi secundaria en el Colegio Comercial de San Isidro, también una escuela pública de reconocida trayectoria en la zona, seguramente junto con el Nacional, ¿no? Y el Industrial eran casi tres emblemas, ¿no? de la buena calidad en la educación pública en la Argentina. Después, me recibí de abogado en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual soy, por un lado, un agradecido a ese barrio en el cual crecí, con muchos amigos, con mucha gente buena, y por otro lado, un agradecido a la educación pública, ¿no? A la cual lamentablemente uno la ve hoy bastante deteriorada. Comencé a activar en política a partir de lo que significó la Guerra de Malvinas. Yo soy clase 64, con lo cual, si bien no me tocó justamente hacer la colimba, ¿no? Que se llamaba en ese momento, me sortearon un año después. Por estas cuestiones generacionales teníamos muchos amigos o hermanos de amigos que estuvieron bajo bandera y muchos fueron a Malvinas, y la verdad que gracias a Dios no falleció ninguno de mis amigos cercanos, pero muchos vinieron muy mal, ¿no? Entre ellos el hermano de Babi Echecopar, ¿no? Juan Carlos Echecopar, con el cual yo tenía una amistad linda de la infancia, y la verdad que no volvió bien de esa guerra, ¿no? Así que esa es un poco mi historia de vida como vecino en San Isidro. Yo te escucho y me vienen a la mente los puntos de contacto de acuerdos y desacuerdos, digamos, ¿no? Me identifico a partir de universalizo tu experiencia, la traslado. Mi abuelo también era ferroportuario, pero de Bahía Blanca. Muchísimos amigos de lo que era la Calabria. El aporte que yo estoy lo redescubriendo ahora, ¿no? Medio casualmente.
el aporte de muchos italianos del sur, lo que se llama la Calabria, Nápoles. Descubrí hace poco, no lo sabía, que a Nápoles le llaman Neápolis, la nueva polis, porque fue fundada justamente por los griegos. Pero interesante, vos nombraste la Santa Isabel, los colegios salesianos. También descubrí en estas investigaciones de curiosidad que uno va tratando, indagando, que la obra de Don Bosco tuvo como inicial propósito catequizar a los emigrantes italianos. Y se catequizaba en italiano, cosa que me sorprendió, porque yo me crié jugando a la pelota en otro barrio, en Santa Catalina, también en un colegio. Yo iba a la escuela pública, pero iba a ese colegio. Pero bueno, son estas historias de vida que me dan pie también para contar que hay un radicalismo, hoy llamado vecinalismo, o que compite en las elecciones internas como vecinalismo, que ha tenido puntos de acercamiento y contacto con el peronismo en distintas etapas y puntos de distanciamiento. Digamos, el padre del actual intendente Gustavo Posse, Melchor Posse, arranca su carrera de intendente en la época de Frondizi, en el desarrollismo, en la época de la proscripción del peronismo y en el acuerdo de Perón con Frondizi. Luego, bueno, sigue, digamos, durante mucho tiempo en la gestión, pasan distintas etapas, regresa luego a la democracia, su hijo, el vecinalismo. Con Gustavo Posse lo hablé hace unos años. En esta última década también ha habido encuentros y desencuentros del radicalismo, con el peronismo gobernante, digamos, donde, bueno, hay un montón de momentos donde se trabajó en conjunto y momentos en los que no. Yo te pregunto, de esta última década, Carlos, a los vecinos de San Isidro, ¿qué cosa de lo que el gobierno nacional llama década ganada nos benefició y qué cosa nos perjudicó? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que como vecinos recibimos una cantidad de obra pública que hacía mucho tiempo que no se recibía en San Isidro. Nosotros pudimos hacer obras importantes, no solamente aquellas que vinieron por el Plan Federal de Viviendas, sino también obras de infraestructura hidráulica que fueron significativas. Por ejemplo, lo que es el Pavón, que es un colector principal que beneficia gran parte de Villa del Nebulón y que es un colector que viene desde la ciudad de Buenos Aires, más o menos, porque son cuencas que atraviesan varias jurisdicciones, con lo cual, por supuesto, beneficiaba a San Isidro y beneficiaba a otras jurisdicciones también. Lo bueno es que se empezó a hacer, o sea, hubo una política inicial del gobierno de Kirchner durante el 2003 y se consolidó mucho en esos primeros 4 años, donde realmente buscaba articular con los municipios prioridades, obras públicas. Y San Isidro se vio muy beneficiado porque teníamos mucho proyecto. Nosotros teníamos el proyecto del túnel de las 4 barreras, que lo teníamos hacía más de 15 años y que nunca lo habíamos podido implementar por una cuestión de financiamiento. Teníamos la planimetría para hacer la ampliación del conducto Pavón, no se podía materializar por una cuestión de financiamiento. Teníamos un país que a partir de la crisis del 2002, de lo que significó el default, que lo que significó la salida de la convertibilidad, comenzaba a despegar económicamente. Había sido un ajuste infernal, terrorífico, ¿no? Que esto a veces no se meritúa, ¿no? En aquel momento, o sea, fue un ajuste de más de un 400%, por ejemplo, en el Estado, ¿no? El dólar pasaba de 1 a 1 a 4. Y la verdad que fuimos beneficiados porque teníamos proyectos y porque había un Estado que había tenido la decisión política de articular muchas políticas públicas directamente con los municipios y porque también se estaba recuperando financieramente la Argentina. Me parece que en eso nosotros tuvimos muchos beneficios que los supimos aprovechar y que también, justo a reconocerlo, hubo una planificación anterior que venía trabajando y que nos permitió, en el momento oportuno, tener el proyecto oportuno para que partidas de obras públicas no queden como subejecutadas. Te interrumpo un segundo. Un dato que quiero anotar y subrayar, que me parece relevante, es justamente la importancia de que el sector público, el municipal, el nacional, el provincial, no importa cuál, y del partido que sea, proyecte, planifique. Hay momentos en que se puede concretar y hay momentos en que se demora. Digo esto porque hay una lógica, que yo por lo menos no comparto, de que
el Estado y lo público se debe retirar y no hay planificación posible, que esto lo tiene que hacer solamente el sector de los negocios, el mercado. Y creo que este es un buen ejemplo de un acuerdo virtuoso de dos sectores que no participan de la misma idea partidaria, pero sí de la misma idea política, la de compartir un proyecto común que en definitiva, en esa etapa por lo menos, sirvió a San Isidro y sirvió a la región también, ¿no? O sea, obras como el Pavón favorecen a la región, no solamente a San Isidro. El túnel de las Cuatro Barreras es una de las principales arterias de comunicación. Recordemos que ahí se norte-sur, mató el hijo de Pasarela. Norte-sur, cuando no estaba el túnel, ¿no? Que, claro, que beneficia no solamente a San Isidro, sino que es todo el tráfico norte-sur, de Tigre hasta la ciudad de Buenos Aires. Cuando se hizo, más allá de que ahí hubo parte de financiamiento provincial, la obra de la Ruta 4, que es una ruta provincial, que es Márquez o Camino de Cintura, según como la conoce cada uno de los vecinos. Esa fue una obra también planificada allá por el año 90, que por distintas razones no se había podido, fundamentalmente por razones económicas, financieras, no se había podido llevar adelante, que era una obra que sí tenía que llevar adelante el Estado Nacional o Provincial, porque estamos hablando de rutas provinciales, y que recién se pudo materializar allá por el año 2008. Con lo cual, bueno, esta planificación es importante. Y un Estado, ¿no? O un gobierno, o los distintos gobiernos, que lo que tienen que generar justamente son contextos favorables para que después el sector privado se desarrolle y sea una fuente... Generar las condiciones básicas, pero las tiene que planificar. Y para eso las tiene que planificar el Estado. El Estado tiene que planificar infraestructura básica, el Estado tiene que intervenir en generar esos contextos favorables. Te doy un caso. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos terminando el tema de cloacas en gran parte del oeste, la zona de Villa Elena y Bulón. A partir de que tenemos ya todos los servicios básicos que tienen que ver con buenos desagües, gas, agua potable, cloacas, nosotros ahora podemos empezar a pensar en el desarrollo urbano de zonas como Bulón y Villa Elena. ¿Qué significa el desarrollo urbano? Que quizás el centro comercial de Villa Elena, el centro comercial de Bulón, se le permita un poco más de densidad poblacional, que por ahí se puedan construir edificios en 3 pisos o en 4 pisos, de forma tal de que esa zona tenga volumen y tenga un desarrollo, por supuesto, equilibrado, racional, pero para eso tenías que tener los servicios, si no, no podías planificar. Bueno, esas condiciones para nosotros es el rol fundamental que tiene que dar el Estado. Dar contextos favorables, tanto para el desarrollo de la actividad económica privada como para el desarrollo individual de las personas. Carlos, hacemos una breve pausa y seguimos hablando de nuestro San Isidro, acá en La Voz de los Vecinos. Bueno, seguimos en La Voz de los Vecinos con Carlos Castellano. Bueno, Carlos, nos acabas de contar, bueno, lo que los sanisidrenses aprovechamos por el esfuerzo conjunto de dos gobiernos de distinto signo partidario. El gobierno municipal de San Isidro, el gobierno nacional, incluso con aportes en algunos casos también del gobierno provincial, ¿no? Digo, donde, bueno, me parece virtuoso poder superar, legítimo competir electoralmente y virtuoso poder encontrar puntos de acuerdo y de consenso. Hoy estamos en un momento de disensos, de desacuerdos. ¿Cuáles son los desacuerdos que desde el municipio se advierten respecto de las políticas nacionales, del gobierno nacional y o del gobierno provincial? ¿Es una cuestión simplemente de proximidad de elecciones o hay cuestiones de fondo que diferencian las gestiones? Ya, hay una cuestión de fondo que es respecto de cómo se ve uno como gobernante, ¿no? O sea, uno como gobierno, por un lado, es un agente de cambio, trata de conducir a la sociedad hacia procesos de cambios virtuosos, pero lo que tampoco tiene que olvidarse jamás es que es un representante de la sociedad, o sea, que no es el poder, sino que en realidad está en representación de. Y hay un rol fundamental que para nosotros tiene que tener uno cuando es gobierno, cuando ya deja de ser el dirigente de un espacio político y pasa a ser el intendente de todos los sanisidrenses, o el presidente de todos los argentinos, o el gobernador de todos los bonaerenses, que tiene que ver justamente con resolver las tensiones sociales que permanentemente están en pugna en la sociedad.
Y ahí me parece que tenemos quizás una visión encontrada respecto del gobierno. Y quizás un punto de fractura fue cómo la forma en la cual se quiso imponer la 125. Eso fue algo que a nosotros nos alejó de las formas de ejercicio del poder del gobierno nacional, fundamentalmente porque nos parecía de que más allá de que existan intereses en pugna, más allá de la legitimidad que puede tener el Estado respecto de imponer en materia impositiva alguna decisión, me parece que lo que uno busca en forma sistemática y permanente es el diálogo. Nosotros en San Isidro, por ejemplo, hay sectores residenciales que pagan muchísimas tasas municipales y que no usan muchos de los servicios que el municipio les presta. Por ejemplo, salud, los campos de deporte municipales, los jardines y las escuelas municipales. Seguramente esos sectores de clase alta o media alta no los utilizan porque tienen acceso a otros servicios privados, incluso seguramente de mejor calidad. Pero cuando uno les aumenta las tasas, lo que no hace es decirle te voy a sacar las tasas, te voy a cobrar más porque vos sos la oligarquía. No, le explicamos de que ese aporte tendrá que ver con una redistribución social más justa, que vivir en una, o sea, buscamos seducir a aquel sector social que de una u otra forma se puede ver al cual se le está coaptando parte de sus recursos. Bueno, es una forma de gobernar, es una forma de ejercer, o sea que vos lo que me estás diciendo es que de ejercer la vida, o sea, porque uno puede tener la misma actitud frente a la profesión, frente a una actividad laboral. O sea, ¿qué es lo que no nos gusta a nosotros? A ver, o qué es lo que nosotros no compartimos con algunas visiones de la política. Esta cosa casi, llamémosle, agresiva. Por ejemplo, yo estaba de acuerdo con que la Argentina tenía que entrar en default. Ahora, lo que no podíamos hacer, teníamos que entrar porque entrábamos igual, o sea, ya hasta excedía una decisión política. Lo que no podíamos hacer era hacerle pito catalán a la gente que le habíamos tomado plata, a los cuales le debíamos, diciéndole pito catalán, vayan a cobrarle a Dios. O sea, me parece que esa cosa que a veces tenemos los argentinos de exacerbar la pelea política o de cancherear cosas que incluso moralmente están mal, me parece que la política tiene que volver a incorporar esa cosa de la seducción, ¿no? Que no son todas batallas, que hay una cosa en democracia que es la tolerancia, donde tiene que haber discusión de ideas, donde habrá peleas electorales, pero donde también cuando estamos buscando sacarle a algún sector algo para socializarlo, para tratar de apuntar al bien común, lo tenemos que hacer con respeto. Tengo una pregunta. 125 concretamente. Eso fue una marca. ¿Otra marca cuál es? Espera, déjame una preguntita. Digo, para entender yo mejor o ayudar a que entendamos todos. La decisión tributaria con la resolución 125... Sí, se puede discutir o no. Pero vamos a la cuestión de fondo, digamos. Hay dos cuestiones. ¿Cómo se implementó? O la forma de comunicación. Y el fondo. Y el fondo. Respecto del fondo, ¿qué era? En una economía donde hay un sector que produce un excedente que se llaman ganancias del cielo en la economía, sí. Hay una lógica tributaria que dice que es lógico que el Estado trate de apropiarse eso para redistribuirlo. Carlos Castellano, no vamos a comprometer a todo el municipio, Carlos Castellano, con esa decisión de fondo, ¿está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Qué pensabas vos? No, yo estoy de acuerdo respecto de lo que vos definís como que si hay un sector que está obteniendo más ganancias, el Estado intervenga para retener más y redistribuir. En eso estoy de acuerdo. Lo que sí no estoy de acuerdo es, no solamente con esta forma de plantear la oligarquía terrateniente y todo ese discurso que me parecía poco racional, como tampoco estoy de acuerdo, y esto sí es una cuestión de aplicación en materia tributaria, que tiene que ver con que yo obtengo una renta mayor a través de las ganancias. O sea, hay un impuesto a las ganancias que dice que a partir de tal monto el Estado se apropia ya de parte de esa renta. El Estado lo que debe generar en materia tributaria es recuperación de renta, pero también generar incentivos para que esa producción siga estando interesada en producir, ¿no? Siga estando activa en producir. Ahí nosotros también tenemos una diferencia metodológica respecto de cómo vos deberías implementar en materia tributaria los incentivos. El tributo, más allá de la función social que tiene, también tiene una función no menor, que es no solamente el Estado que retiene de las ganancias de aquellos que están ganando más, sino también cómo genera incentivos para que la actividad económica siga siendo multiplicadora. O sea, nosotros venimos de una formación desarrollista, ¿no? Entonces, en ese escenario, nos parece que nosotros siempre debemos buscar incentivos superadores
para que cada día la producción sea mayor, aunque sea de bienes primarios y donde el desafío sea generar justamente la cadena de valor a través de una industrialización de la Argentina, donde uno entonces lo que busca es decir, bueno, pero lo que no puede estar matando es al tipo que produce la materia prima. O sea, Argentina tiene valor en la medida que desarrolle todo lo que es su cadena de producción industrial en agroalimentos, en la medida que la materia prima siga siendo relativamente de buena calidad, siga teniendo eficiencia en la producción. Bueno, hay que tener equilibrios. Cuando se pierden esos equilibrios, cuando vos ves que algunos sectores se ponen de forma muy dura, me parece que no es malo que a veces el Estado se sienta a negociar y en esa negociación logre acuerdos. Me parece que eso es básico. Me parece que el Estado está permanentemente para lograr, o intentar por lo menos, si no los logra, intentar los consensos. Me alegra escuchar esto porque lo que a través de tus palabras advierto es que en realidad estamos mucho más cerca de encontrar convergencias de todos los sectores, porque en realidad es una crítica a las formas que hay que mejorar y alguna cuestión que tiene que ver con el fondo, para generar un ámbito de fondo. Pero hay cosas de materia tributaria, por ejemplo, que no son menores. Nosotros en San Isidro hace 20 años que no hacemos una moratoria. Y vos me decís, ¿por qué? Porque se rompe la disciplina fiscal. Para que lo entienda el vecino, ¿qué significa esto? Que el tipo que pagó en tiempo y forma va a pagar mucho más que el que después se acogió a una moratoria. Seguro. Y paga mucho menos. Bueno, y uno dice que no querés ayudar a la pobre gente que por alguna razón no pudo pagar sus impuestos o no pudo pagar sus tasas municipales. Planes de pago. No, ¿quién no va a coincidir? Habrá planes de pago, pero tiene que estar también incorporado el principio de justicia. Lo que ocurre en otros ámbitos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, moratoria cada 2 años, ¿no? O sea, paga menos el tipo que se atrasó durante un premio no pagar, es una política premio muy no equivocada. Bueno, lo mismo ocurre en materia nacional cuando existen moratorias fiscales. Perdón, lo del blanqueo ahora. O sea, ¿cómo es lo del blanqueo? O sea, más allá de que tenemos necesidad de dólares, bueno, busquemos mecanismos. Ahora, no rompamos valores que tienen que preservarse en las políticas tributarias. Me parece que, bueno, esas son las cosas que a veces nos diferencian respecto de algunas políticas nacionales o respecto de algunas políticas provinciales. Y no tiene que ver con la ubicación ideológica o partidaria de cada uno de nosotros. Tiene que ver con qué valores realmente como políticos queremos defender y cuáles no. Estoy seguro que dentro de los espacios partidarios donde nosotros hemos participado, también hay gente con la que discrepamos y también hay gente con la cual seguramente piensa que están bien las moratorias. Bueno, son visiones. Yo conozco gente que es de la que acumula suficiente, que generalmente reclama las moratorias y los blanqueos porque evadió sistemáticamente. Bueno, hay de todo. Sé que es un tema interesante, quizás para otro programa, si tenemos el gusto de que nos acompañes. Un tema que a mí me interesa. Vos hablaste de que empezaste a militar en Malvinas y ha ocurrido algo que para mí políticamente es importante. Yo le doy mucha relevancia, más allá que respeto las creencias particulares de cada uno, a lo que denomino teocultural, porque nosotros tenemos incorporado el tema de la religiosidad dentro de la cultura, creamos o no creamos. Y en el tema Malvinas acaba de ocurrir algo muy importante para mi modo de ver, que es que nuestro Papa Francisco, previo a la ya programada entrevista con la reina de Inglaterra, y que iba a ser el 3 de abril, día siguiente al 2 de abril que se inició el último intento de recuperación de las Malvinas, recibe a la presidenta de los argentinos 2 horas y 20. Luego lo recibe a Obama, menos de una hora. Hablo de lo simbólico, ¿no? En el medio, antes de que vaya la reina, invita y recibe a los familiares de los excombatientes, a los que le da un lugar central justamente le da un lugar central en la Plaza de San Pedro, en el altar mayor, cosa que fue absolutamente sorpresiva. Luego a Filmus, que está en el tema, y luego se reunió un ratito con la reina de Inglaterra. Y hablábamos de los valores. Entonces yo reivindico mucho porque aparece la figura de un papa argentino que empieza a reclamar valores al mundo que también los tenemos que ver para San Isidro. Y de Malvinas voy a un ejemplo concreto. Los otros días estábamos ahí en Alvear y la Avenida, y había en varios lugares un movimiento de vecinos por el tema de seguridad. Y en un momento en que se están produciendo los linchamientos, ¿no? Es decir, que no digo Martínez, ha pasado en el centro la justicia por mano propia. Y ahí aparecen los valores del Papa, que a veces no
no sé si se le presta la debida atención o se lo decodifica claramente cuando le dice, y creo que es un mensaje para todos nuestros vecinos y para toda la comunidad, que le duelen las patadas que recibió el chico que fue ajusticiado popularmente, y también le duele el corazón, esos corazones endurecidos de quienes lo hicieron. Y dice algo que me pareció realmente sustancioso: ¿quién está libre de recibir la primera patada? Yo te digo, el tema de seguridad es un tema realmente que para los sanisidrenses, como para todo el sector urbano y de la zona norte, es importante. Redondeando un tema que da para mucho, ¿qué pensás vos del tema de la seguridad? Y como cierre, ¿qué pensás de este tema que está ahora en debate, reclamado por algunos intendentes y por aprobarse o por tratarse en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la policía municipal? Fácil te la hice para el final, ¿eh? Bueno, vamos por partes. Sin duda, una sociedad va a ser mucha más segura en la medida que tengamos justamente una sociedad respetuosa de ciertos valores humanos esenciales, ¿no? El respeto, la tolerancia, la no violencia. Las causales fundamentales del delito sin duda son sociales, ¿no? La marginalidad es un foco de producción de mayor cantidad de delincuencia, no hay duda. Me parece que también en esos disvalores hay una responsabilidad importante de aquellos actores políticos, y cuando digo políticos no me refiero a los políticos partidarios, me refiero a políticos en general de la sociedad argentina, que quizás no ejemplificaron con sus conductas, no transmitieron con sus conductas ciertos valores que son importantes para la sociedad. Desde observar la sociedad que existe impunidad para los poderosos, hasta poderosos que deberían haber trabajado en forma eficiente en materia de políticas de prevención social, de inclusión social y también de prevención una vez que existen, como en cualquier sociedad, personas que producen o que tienen inconductas sociales, que para eso está la ley, ¿no? Para justamente sancionar inconductas sociales. O sea, a partir de ahí, ¿qué pasa en nuestro territorio, que es la provincia de Buenos Aires? Creo que hubo una altísima ineficiencia en el sistema de seguridad, un sistema de seguridad que incluye, saquemos de lado ya la cuestión social, que es la principal causal, que tiene que ver con la prevención y la investigación a través de las fuerzas de seguridad, en este caso la policía de la provincia de Buenos Aires, una policía que se ha deteriorado muchísimo en los últimos años, que hoy por hoy es una institución que no es convocante para que alguien que tenga vocación de ser policía desee integrarse a esa fuerza, bajamente capacitada, con altos niveles de corrupción, un sistema judicial con altísimos niveles de ineficiencia también, donde de cada 1000 causas o hechos que son denunciados, solamente el 2% llega a ser efectivamente sancionado. Vos sabés que como abogado hay cientos de causas que se archivan todos los días, donde ni siquiera estuvo la intención del fiscal de ver si puede hilvanar con otras, ¿no? para proceder a la investigación. A los 2 meses la están archivando, a los 60 días. Un sistema penitenciario que es perverso, o sea, donde la persona que ingresa a esa cárcel termina saliendo peor que como ingresó, donde se perdió lo que originalmente era la posibilidad de que se capaciten del trabajo, ¿no? O sea, que tengan, si van a cumplir una pena de privación de la libertad, que sea digna y que sea aprovechada para el Estado para ver cómo resocializamos a esas personas que delinquieron. Y por otro lado, un tema que para mí no es menor, que es la cuestión de un poder político que terminó siendo, al menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años, no diría cómplice, pero sí por lo menos que desatendió el problema y cedió todo el tema de la seguridad a los jefes policiales. Me parece que eso generó estas situaciones en el conurbano, que además se trasladan, por supuesto, al área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que va a ser un proceso largo. ¿Qué hicimos muchos municipios? Lo que hicimos muchos municipios es, frente a un Estado provincial ineficiente, lo que buscamos fue decir, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos intervenir?
con una lógica muy parecida a lo que hace cada vecino en su casa. ¿Qué hace el vecino? El vecino dice, bueno, hay inseguridad, pongo una reja. ¿La reja le resuelve el problema de la inseguridad? No. Pero lo que sí genera es un obstáculo al delincuente para que le cueste, va a tener que romper la reja, va a tener que saltarla, pone un perro, pone una alarma, o sea, obstáculos, porque además los municipios no tenemos competencias en este tema. La pelea nuestra, ¿cuál es? Pelear por las policías municipales, entre otras cosas, no es la única. ¿Por qué? Porque creemos de que por más de que se anuncie ahora, nadie que quiera ser policía va a querer ir a una fuerza institucional tan desprestigiada como es la bonaerense. Carlos, da para mucho. Realmente nos gustaría que vuelvas y profundizar. Nos quedan montones de temas. Este es un tema para profundizar. El tema de la salud pública en San Isidro es un tema para hablar. La obra pública, el avance ecológico, ¿no? del negocio inmobiliario en una zona tan bella y tan linda como San Isidro. Te agradecemos enormemente la visita. Queda abierta las puertas de este programa de La Voz de los Vecinos y de este canal, que es un canal de baja potencia, pero con mucha llegada, con mucha fuerza, baja potencia de transmisión y mucha fuerza de concreción. Gracias por tu presencia en La Voz de los Vecinos, gracias por haber venido a Comarca Sí. No, gracias a vos, José Luis. Muchas gracias.